Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Ese programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también los sábados después de mediodía. Queremos invitarles a seguir viéndolos y compartir la noticia con otros que quieran escucharlo. Damos nuestra dirección, Felipe Ángeles y número, Colonia Los Naranjos, aquí en Tamazunchale. Damos esta dirección o nuestra dirección porque nuestra invitación está en pie, como quisiéramos o como quisiera Dios que usted viniera a escuchar y a preguntar, a investigar acerca de lo que Dios nos enseña por la Biblia y vería cuánta bendición hay en conocer la palabra de Dios y ver su mensaje tan importante, tan necesario para el pecador. Bien, pues queremos que disfrute de un canto, de un himno con mensaje bíblico. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez yo quiero comentar para ustedes y con ustedes el capítulo 25 del libro de Mateo, para que si usted lo ha leído, que lo comprenda, que lo entienda, porque muchos no lo entienden. En primer lugar, queremos que usted recuerde que el libro de Mateo fue escrito para los judíos. El escritor Mateo escribió para los judíos, Dios lo dirigió. Por eso ve usted, principia el libro con la genealogía de Jesucristo, para que los judíos supieran que el que llegaba, el que había nacido, era nada menos que el Mesías que ellos esperaban. Luego vemos que en el libro de Mateo, si usted lo lee y tiene cuidado de notar algunas cositas, detalles, como por ejemplo, varias veces dice, estas cosas son escritas para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta X. Y eso más se enseña, se repite en Mateo. ¿Por qué? Porque los judíos estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, con los escritos de los profetas. Entonces Mateo fue escrito exclusivamente para los judíos. Y este capítulo 25 de Mateo también es exclusivamente para los judíos, aunque al fin
del capítulo, pues habla algo que va a suceder con las naciones. En la primera parte de nuestro capítulo 25 de Mateo, como usted ve, vemos la parábola de las 10 vírgenes. Una parábola porque es una semejanza de lo que va a pasar al fin con los judíos en especial. Dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ilustrando una boda, el esposo figurando, representando a Cristo, y la esposa que se menciona aquí es la iglesia. La iglesia. La iglesia va a ser recogida antes que venga el Señor Jesucristo a establecer su reino. Él va a venir antes por su iglesia. El programa de Dios es así, según la Biblia. Primero, el primer acontecimiento que espera este mundo es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia son todas las personas que han reconocido no solo que son pecadores, pero que están en una situación muy desventajosa, y luego que Cristo vino a pagar por nuestra salvación y lo aceptamos como único Salvador, porque Él murió en nuestro lugar. Ese grupo de personas que a través de los siglos han existido en este mundo, desde el tiempo de Cristo acá, constituimos la iglesia, y va a venir por nosotros. Y el pueblo, el Señor Jesucristo, puso al tanto al remanente judío que va a ver, o que escuche de esto, para ser llevado también, que se preparen. Y entonces este pasaje es escrito a los judíos para ponerlos al tanto, ponernos en alerta, para que se preparen, para que crean en Cristo y formen parte de la iglesia. Luego enseguida, al terminar la parábola, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí ya no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, sino de la venida de Cristo a la tierra. La venida de Cristo a la tierra. Porque el programa es este: viene Cristo por su iglesia y después viene a la tierra. Viene a establecer su reino milenial. Su reino milenial lo viene a establecer. Pero antes de ese reino milenial, dijimos, primero va a venir por su iglesia, y luego va a venir la gran tribulación en el capítulo 24 de Mateo. Cuando tenga tiempo, lea estos dos capítulos, capítulo 24 y capítulo 25. El 24 habla de las señales de su venida, la venida de Cristo. Y el capítulo 25 habla a los judíos que se preparen para ser partícipes de su pueblo. Y en el capítulo 25 de Mateo, el mismo capítulo, versículo 14 en adelante, el Señor está hablando del uso de los dones, y que hacen muchos, y el uso, y los que no hacen uso de los dones. Dios, cuando nos salva, cuando nos da el perdón y la salvación, nos capacita para ciertas tareas, ciertas actividades, ciertas cosas que resultan en beneficio
de su obra santa en este mundo. Y por eso estos son los dones, pero hay unos, aquí vemos que unos los usan y otros no los usan. Note usted aquí que uno se le dio 5 talentos y otros se le dieron 2 talentos, otros se le dio 1, y los que recibieron 5, el que recibió 5 y el que recibió 2, se le alabó por ser fiel y se le invita a entrar en su reino. Y aquí, y luego enseguida vemos el que no hizo uso de sus dones. ¿Qué dones nos ofrece Dios aquí en este mundo? ¿Qué dones le dio a los judíos? ¿Qué dones tenemos nosotros? ¿Qué privilegios tenemos que debemos usar? El pueblo judío, dice la palabra del Señor que el pueblo judío tuvo la bendición de recibir la palabra de Dios. A través de ellos nos llegó la Biblia. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión se refiere al judaísmo, a los judíos. Y Pablo mismo dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y en el capítulo 9, acabo de leer Romanos 3:1, y en el capítulo 9, el apóstol Pablo menciona en el versículo 5 que los judíos tuvieron grandes privilegios. Dice, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, ¿sí? Todos los patriarcas del pueblo de Israel, pues, y de los cuales según la carne vino Cristo. Qué privilegio tan grande se les dio la palabra de Dios, se les dio el Redentor del mundo. ¿Y qué hicieron con la palabra de Dios? Si no tenemos tiempo, pero que vemos en pasajes como Isaías 1, donde el profeta pues acusa al pueblo de Israel que se volvieron como animales, como bestias. Dice en Isaías capítulo 1, sus primeros versículos, que Dios los acusa diciendo, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dijo, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, pero a ellos se les dio la palabra de Dios. Vea usted Éxodo 19, cómo Dios, cómo se fue dado a través de Moisés los primeros 5 libros de la Biblia. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. ¿Sí? Dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Dónde estuvieron los privilegios? Pues los echaron por tierra. Y en la parábola de los talentos, capítulo 25, versículo 14 en adelante, pues tenemos este caso. Aquí no trata de la salvación, como algunos
algunos interpretan que aquí está hablando de la salvación, que los talentos es la salvación. Es un talento, pero aquí no está hablando exclusivamente de eso. ¿Cómo sabemos? Porque dice la Biblia que el que recibió un talento y no lo usó, fue echado en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. No es la salvación, porque la salvación no es por obras, no es por usar nuestros talentos. Los talentos se usan después de la salvación. Luego, el Señor menciona su venida. Ya dijimos que el programa de Dios es primero el arrebatamiento de la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús. Si usted es creyente en Cristo como su único y suficiente Salvador, usted cuando venga Cristo y cuando venga el Señor, usted va a ser llevado a la presencia del Señor. Pero si usted no ha confiado en Cristo y viene el Señor Jesucristo por su iglesia, usted se va a quedar, y se va a quedar a sufrir una tribulación que va a venir sobre este mundo como nunca se ha visto, dice la Biblia, como nunca se ha visto, de tal manera que si Dios no acorta el tiempo de esa gran tribulación, ninguna carne sería salva, dijo Cristo en Mateo 24. Entonces, va a venir el Señor por su iglesia. Luego viene, dijimos, la gran tribulación. Repito, el que se quede cuando Cristo venga por su iglesia porque no ha confiado en Cristo como su Salvador, usted debe estar avisado o avisada que se va a quedar aquí a sufrir la gran tribulación. Y después de esto, entonces, de 7 años de tribulación, según el libro de Daniel, su capítulo 9, según ese libro, su versículo 27, ahí vemos que la tribulación, la gran tribulación, va a durar 7 años. Va a durar 7 años. A los 7 años, el Señor va a venir a la tierra. Y aquí dijo el Señor en el verso 31, el capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mire lo que va a suceder. El Señor viene, y viene como rey, para ser el rey, para establecer su reino milenial. Capítulo 20 de Apocalipsis dice que el periodo de este reinado de Cristo será 1000 años. 1000 años. Y de eso está hablando aquí. Cuando el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y en otros pasajes de la Biblia se nos enseña que van a venir también los creyentes en Cristo, o sea, la iglesia, lo que hoy conocemos como, lo que se define como la iglesia. Y dice que, ¿qué hará el Señor? Se sentará en su trono de gloria. Y según el libro de Zacarías y en Apocalipsis, su trono de gloria va a ser en Jerusalén. Allí Jerusalén será la capital del mundo en aquel tiempo, y el rey, habrá una monarquía, y el rey será el Señor Jesucristo. Y reinará con vara de hierro. Reinará con vara de hierro. Sí. Hoy día las gentes no quieren nada con Cristo. Hoy día las gentes no quieren nada con Dios. Hoy día la gente niega a Dios. Hoy día para muchos Cristo es
simplemente un mártir, simplemente un profeta, simplemente, como desde el tiempo de Cristo. El tiempo de Cristo, Él preguntó a los apóstoles, y las gentes que dicen, ¿quién soy yo? Dice, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que algún profeta, y todavía siguen las objeciones. Cristo nada más vino a enseñarnos a morir, o nada más vino a enseñarnos a vivir, o nada más vino a enseñarnos cómo ser un gran filántropo. Cosas así. El Señor va a venir a reinar por 1000 años y va a reinar con vara de hierro. En el Salmo 2 dice la Biblia que las gentes, dicen, los reyes y los príncipes de la tierra se reúnen y se ponen de acuerdo y para rebelarse contra Cristo. Sí, y hoy día pues tenemos los gobiernos, se han rebelado contra el Señor Jesucristo, se han rebelado contra la palabra de Dios. Antes en los Estados Unidos yo he leído y he oído que se enseñaba, que se oraba antes de que llevaran a cabo su reunión la ONU. Se ponían a orar y leían la Biblia en las escuelas, oraban en las escuelas. Ahora está prohibido, ahora ya no hacen eso. ¿Por qué? Porque han renunciado al Señor, han renunciado a la palabra de Dios, ¿sí? Y en el Salmo 2 dice que los reyes y los príncipes se ponen de acuerdo para decir, vamos a sacudirnos el yugo de Dios y su Mesías. Es decir, rompamos coyuntas con Él. No queremos nada con Dios, no queremos nada con el Señor Jesucristo. Pues qué triste, porque va a llegar el momento cuando ese odiado Jesucristo, Él mismo va a reunir a las personas y van a tener que darle cuentas del trato que le dieron a Él y a su pueblo. De esto está hablando el capítulo 25 de Mateo. Dice que serán reunidos delante de Él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Y en base a qué va a poner unos a la derecha y otros a la izquierda? ¿Por qué unos aparecen como ovejas y otros como cabritos? ¿A qué se debe? Se debe que Dios va a llamar a cuenta a las naciones acerca del trato que le dieron al pueblo judío. Esa expresión del verso 41 que dice, entonces dirá también a los de la izquierda, el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esta expresión, mis hermanos, se refiere a los judíos, sus hermanos. 2 veces se menciona los hermanos de Cristo, y está hablando con las naciones gentiles. ¿Qué trato le dieron al pueblo judío? ¿Qué trato le dieron al pueblo judío? Hoy dijimos, pues no quieren a Cristo, no quieren a Dios, pero van a tener que estar enfrente de Él para dar cuentas, no solamente de sus actos de ellos con Dios, pero van a dar en especial aquí en Mateo 25 de su trato con el pueblo judío durante la gran tribulación. Cómo se comportaron las naciones ante los judíos, porque el pueblo judío es el pueblo de Dios. Y Él dijo, los que te maldijeren, yo maldeciré, y a los que te bendijeren, yo bendeciré. Y entonces, aquí nada tiene que ver con la salvación del alma.
Aquí tiene que ver con el trato que recibieron con el trato que las naciones dieron al pueblo judío, y de esa manera, pero sí van a ser castigados. La Biblia dice en el versículo 41, entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Les va a pasar como los hijos de Coré en el capítulo 16 de Números. Y los demás, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí los justos son los que trataron justamente al pueblo judío, los que los trataron como debían de ser tratados. Y ahora yo le pregunto, en nuestro capítulo principia con la parábola de las 10 vírgenes, donde el Señor habla a los judíos de prepararse para los acontecimientos del futuro inmediato. Amigos, yo tengo la convicción de que Cristo no tarda y que usted está preparado para la venida de Cristo. También, de una manera similar, Cristo viene y solo va a llevar a los que hayan confiado en Él, los que han aceptado su sacrificio para su salvación. ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted cree eso? ¿Ya ha creído eso? Yo le invito que reflexione y que lea la Biblia y encuentre que la Biblia enseña que Jesucristo vino precisamente para ofrecer vida eterna por cuanto Él murió por nosotros. Lea el libro de Juan y escuche a Cristo allí diciéndole cómo obtener la vida eterna. El Evangelio según San Juan. Es el 4º libro del Nuevo Testamento. Que Dios le ayude y que usted no deje estos acontecimientos que da este capítulo. Ahí están por suceder y necesitamos estar preparados. Que Dios le ayude, que Dios quisiera que usted abriera su corazón a su palabra para que pueda estar preparado para cuando Cristo venga o venga la muerte. Sí, bien, pues este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche, y también todos los sábados, después del noticiero del mediodía. Pues le invitamos que si tiene alguna pregunta, no dude de llamarnos. Tenemos el número 36-214-03. Si usted nos llama, haga sus preguntas. Estamos a sus órdenes, estamos en la mejor disposición de ayudarle a entender la Biblia. Pues ahora, para terminar, otra vez disfrute de una pieza musical.